Soy científica. Oh, sí. El otro día estaba en una mansadora espera, en la sala de espera, que más bien debería llamarse sala de desespera, de un sanatorio. Mientras esperaba, mi atención fluctuaba entre mis rumiaciones laborales y las voces que escuchaba. No, no, esas voces no eran alucinaciones. Esas voces eran conversaciones de gente random que estaba en la misma sala de espera que yo, haciendo lo mismo que yo, es decir, esperando. Les habrá pasado de escuchar esas voces, ¿cierto? ¿Notaron que en esas salas de espera, personas totalmente desconocidas hasta entonces empiezan a conversar y comparten relatos sobre sus enfermedades orgánicas o físicas? Comparten todo tipo de detalles sobre estas enfermedades orgánicas o físicas que padecen con esas otras personas desconocidas. Y de hecho reciben reacciones súper empáticas de esas personas. Pero, ¿notaron también que en esas mismas salas de espera, en rara ocasión o casi nunca, solemos escuchar decir cosas como tengo trastorno depresivo mayor, tengo trastorno bipolar, tengo ansiedad, tengo esquizofrenia o cosas similares? De hecho, en esas salas de espera, cuando se abre la puerta de un consultorio, digamos por ejemplo de cardiología, y sale la médica cardióloga y llama a Juan de los Palotes porque es su turno para ser atendido, la actitud de Juan es la de decir, sí, soy yo, acá estoy. Y se levanta todo contento para entrar al consultorio porque es su turno. Y las personas desconocidas con las que conversaba hasta entonces le dan alientos, le dan palmaditas en la espalda y por poco le lanzan brillitos. En cambio, cuando en esa misma sala de espera la puerta que se abre es la de un consultorio de salud mental y se escucha decir, Juan de los Palotes está, la actitud de Juan es casi la de decir, shh, shh, hable más bajito, no diga mi nombre tan fuerte. Si pudiera Juan, capaz que le diría, entremos corriendo al consultorio y nos escondamos, o finjamos que no nos conocemos. Lo que sucede en la sala de espera en este caso también es diferente. Esas personas desconocidas voltean a mirar de quién se trata, quién entra a ese consultorio. No hay alientos, no hay palmaditas, no hay brillitos. Lamentablemente casi todo lo contrario. En la mayoría de las ocasiones, a esas personas desconocidas casi que parece que las une el espanto, los prejuicios sobre las enfermedades mentales, para decirlo todo. ¿Por qué? Soy Cecilia López Steinmetz y como les mencioné, soy científica, soy doctora en psicología, entre otras cosas. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no nos animamos a hablar de las enfermedades mentales con la misma naturalidad que lo hacemos al hablar de las enfermedades físicas? ¿Acaso uno de los motivos sea porque pensamos que las personas normales y en completo estado de bienestar existen en algún lugar? Pues si ese es uno de los motivos, les tengo noticias. Las personas normales no existen. ¿Ustedes creen que sí? ¿Ustedes están seguros que sí? ¿Ustedes tienen certeza de que las personas normales sí existen? Que las ven, que las escuchan, que hablan con ellas, que se reúnen con ellas. Ok. Pues en ese caso, tengo que decirles que ustedes están alucinando o bien delirando. Si ustedes padecen estos u otros síntomas relacionados con trastornos mentales, es necesario que realicen una consulta con un profesional de la salud mental. Está muy bien y es natural hacer esa consulta. Las salas de espera de un sanatorio son lugares donde las personas estamos ahí encerradas, con incertidumbre, sin saber cuánto va a durar eso, con la sensación de que va a durar un rato largo, y expuestas a poco o casi ningún estímulo.
El año pasado atravesamos una situación similar a la de la sala de espera, solo que sin las personas extrañas desconocidas ahí presentes. La atravesamos en casa. Claramente me estoy refiriendo a la medida sanitaria de cuarentena establecida en Argentina en respuesta a la pandemia de COVID-19. Y les hablo de Argentina porque vivimos aquí. Pero sepan que a finales de marzo de 2020, un tercio de la población mundial estaba viviendo en cuarentena. Esto quiere decir que la cuarentena como medida sanitaria para afrontar esta pandemia no fue como el dulce de leche. Es decir, no fue un invento argentino. Debido a la pandemia y a la medida sanitaria de cuarentena, tuvimos que pasar mucho más tiempo en nuestra propia compañía o con quienes conviviéramos. Según cómo hayamos interpretado todo esto, podríamos decir que experimentamos una nueva forma de soledad o bien de intimidad y proximidad. La pregunta es, ¿quiénes de ustedes estaban listos para semejante cosa? Pues bien, la evidencia científica disponible actualmente sugiere que la mayoría de las personas no estábamos preparadas. Quizás les haya pasado a ustedes o no, pero durante la cuarentena, muchas personas empezaron a preocuparse por la propia salud mental y la de sus seres queridos. Fue un momento muy extraño, hay que decirlo, donde de repente muchísimas personas empezaron a notar que la salud mental importa y que síntomas relacionados con depresión, ansiedad, fobias, riesgo suicida, consumo nocivo de alcohol, entre otros, son algo que nos puede pasar a todas las personas, incluso a aquellas que se creen completamente normales o que tienen certeza de que la normalidad existe. A ellas también les puede pasar. Desde el Laboratorio de Psicología del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET, iniciamos una serie de investigaciones desde 3 días antes del inicio de la cuarentena argentina y las continuamos durante las sucesivas extensiones de esta medida sanitaria. En estas investigaciones nos preguntamos cuál era el estado de salud mental de las personas antes, durante y una vez finalizada esta medida sanitaria. Con estas preguntas en mente y muchas otras, realizamos mediciones de indicadores que están relacionados con trastornos mentales tales como depresión, ansiedad, riesgo suicida, consecuencias negativas del consumo de alcohol, entre otras. Bueno, claramente hoy no les puedo contar los resultados de todas esas investigaciones porque fueron un montón, pero sí puedo contarles al menos un hallazgo llamativo. Hablemos, por ejemplo, de estudiantes universitarios. En ellos fueron llamativos los hallazgos cuando medimos indicadores que se denominan de malestar psicológico general, pero que están relacionados con depresión y ansiedad. Imaginen que teníamos 2 grupos de estudiantes universitarios. Un grupo de estudiantes universitarios que alguna vez en su vida habían recibido un diagnóstico de trastorno mental, es decir, que alguna vez en su vida al menos habían padecido una enfermedad mental. Y otro grupo de estudiantes universitarios que nunca en su vida habían tenido una enfermedad mental. ¿Cuál de estos 2 grupos creen ustedes que empeoró durante la cuarentena? Les cuento. En el grupo de estudiantes universitarios que alguna vez en su vida había sido diagnosticado con un trastorno mental, cuando medimos estos indicadores de malestar psicológico general, pero que les dije que se relacionan con depresión y ansiedad, lo que encontramos fue que estos indicadores se mantuvieron en niveles estables durante la cuarentena. En niveles ciertamente elevados, pero estables. Esto quiere decir que no empeoraron ni mejoraron. En cambio, en el grupo de estudiantes universitarios que nunca en su vida habían tenido una enfermedad mental, es decir, aquellos que hubiésemos ubicado dentro del grupo de los normales o sanitos, pues en ellos lo que encontramos fue que la depresión y la ansiedad aumentaron durante la cuarentena. ¿Les pasó a ustedes quizás que durante la cuarentena se sintieron más tristes que lo habitual, más ansiosos que lo habitual, que quizás necesitaron dormir muchas más horas que lo habitual, o la inversa, que tuvieron más dificultades para conciliar el sueño, o incluso que consumieron muchas más bebidas alcohólicas que las que consumían antes de la cuarentena?
Quizás les haya pasado. Bueno, estos brevísimos resultados que les acabo de contar muestran, una vez más, que todas las personas podemos padecer síntomas relacionados con trastornos mentales o incluso padecer un trastorno mental propiamente dicho. Buena parte de lo que nos hace humanos son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Pero no solo cuando estos son bonitos, agradables, positivos, divinos, fantásticos, sino también cuando se tornan un poco más oscuros, negativos, depresivos, obsesivos, fóbicos, ansiosos, lo que fuera. Tengan en cuenta, por ejemplo, que el estado de ánimo, al igual que un electrocardiograma, no es una línea recta, plana. Si lo fuese, estaríamos muertos. En cambio, el estado de ánimo se parece más bien a ondas que fluctúan, ¿sí?, dentro de ciertos rangos, pero que a veces pueden empezar a fluctuar fuera de esos rangos y generarnos sufrimiento, malestar, síntomas o incluso constituir un diagnóstico de trastorno mental. Reconocerlo es el primer paso para empezar a afrontarlo, para entonces tratarlo y entonces resolverlo. Los y las invito a empezar a remover prejuicios sobre las enfermedades mentales y a reconocer en ustedes mismos primero y en los demás luego también a lo mental como parte de su estado de salud total. Empecemos por reconocer que la depresión, la ansiedad, el riesgo suicida, el trastorno bipolar o cualquier otra enfermedad mental son eventos que nos pueden suceder a todas las personas, pero que esto no nos invalida, no nos anula, ni nos descalifica como personas, exactamente del mismo modo que no nos anula ni nos descalifica como personas padecer un dolor de muelas, una enfermedad artrítica, una enfermedad cardiológica o cualquier otra enfermedad de índole puramente físico u orgánico. ¿Vamos? Sí, vamos. Empecemos a remover prejuicios sobre los trastornos mentales. Logremos que las camisas sean solo parte de nuestro atuendo o look.